Alice siempre había sido una amante de la naturaleza. Desde pequeña, las montañas y los bosques habían sido su refugio, un lugar donde encontraba paz y conexión con algo más grande que ella misma. Este último viaje lo había planeado durante semanas. Sería su despedida antes de un importante cambio en su vida, un momento de reflexión en soledad. Había preparado su equipo con cuidado, sabiendo que este reto en las montañas no sería sencillo, pero que la experiencia le daría el enfoque que necesitaba. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones cuando comenzó a caminar por el sendero rocoso. El sol se elevaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Todo era serenidad a su alrededor, los árboles susurraban con la brisa, los pájaros cantaban melodías tranquilas. Pero a medida que Alice ascendía, el paisaje se volvía más salvaje y escarpado. Ella sabía que estos terrenos podían ser implacables, pero estaba lista para enfrentarlos. Sin embargo, poco después de empezar su ascenso, algo perturbó la calma de la mañana. Un sonido. No cualquier sonido, sino un gemido profundo y angustiante que resonaba por todo el valle. Era como si el viento lo trajera desde lo más recóndito de las montañas. Alice se detuvo, su cuerpo se tensó automáticamente. Su instinto, afilado por años de senderismo, le decía que algo no estaba bien. Escudriñó el área a su alrededor, intentando localizar de dónde provenía ese lamento tan inquietante. El gemido continuaba, esta vez más fuerte, más urgente. Alice, con el corazón en la garganta, decidió seguir el sonido, sus pasos cuidadosos pero rápidos. Mientras avanzaba por el sendero, cada vez más empinado y peligroso, el eco del gemido parecía hacerse más cercano. Su mente corría a toda velocidad. ¿Un animal herido? ¿Un depredador cazando? Cualquiera que fuera la causa, algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Tras unos minutos, que parecieron eternos, Alice finalmente vio la fuente del gemido. Allí, atrapado en una cornisa a mitad de un acantilado empinado, estaba un pequeño osesno. Era una escena desgarradora. El osesno, incapaz de moverse sin correr el riesgo de caer al vacío, lloraba de miedo. Sus pequeñas patas intentaban sin éxito aferrarse a las rocas sueltas bajo él, pero cada intento solo provocaba que más tierra y piedras cayeran al vacío, llevándolo cada vez más cerca del borde. Alice sintió un nudo en el estómago. Su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión de la situación, sino también por la enorme compasión que sentía por la pequeña criatura. El osesno estaba atrapado en una situación desesperada, y parecía completamente solo. Pero entonces, algo más llamó su atención. Desde una formación rocosa cercana, Alice vio algo que le hizo contener la respiración: la madre osa. A solo unos metros de distancia, la madre del osesno caminaba nerviosa de un lado a otro, sus poderosas patas arañaban el suelo en un intento de encontrar una forma de bajar. Era evidente que había intentado varias veces descender hacia su cría, pero el terreno era demasiado traicionero, incluso para ella. Cada vez que intentaba bajar, las rocas sueltas cedían bajo su peso, rodando peligrosamente hacia el osesno, poniendo en peligro su vida. Alice observaba la escena, sintiendo la desesperación de ambos animales. La madre osa emitía un rugido bajo y continuo, una mezcla de miedo y frustración. Sus ojos, grandes y oscuros, estaban fijos en su cachorro, incapaz de hacer nada para salvarlo. El osesno, por su parte, no dejaba de gemir, cada vez más débil, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. Alice podía sentir el vínculo inquebrantable entre la madre y su cría, ese instinto protector que la madre osa tenía, y que ahora se veía frustrado por la imponente geografía del lugar. Alice tragó saliva. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué? Estaba sola, sin equipo para realizar un rescate de ese tipo. El acantilado era empinado, y un mal movimiento podría desencadenar una luz de rocas. Si intentaba bajar, no solo ponía en riesgo su vida, sino también la del osesno. La situación era crítica,
y el reloj parecía avanzar con cruel rapidez. Si no actuaba pronto, el oso podría caer. En ese momento, un ruido seco la sacó de sus pensamientos. Miró hacia el osesno justo a tiempo para verlo intentar escalar una vez más, pero sus patas resbalaron, y el pequeño cuerpo del animal cayó pesadamente sobre la cornisa. Alice sintió un escalofrío recorrer su columna al escuchar el impacto. El osesno se quedó inmóvil por un instante, y luego comenzó a gemir con más fuerza. Había caído sobre una pata y se la había lesionado gravemente. Cada movimiento que hacía era doloroso, y el pequeño animal temblaba visiblemente. Alice apretó los puños, la adrenalina recorriendo su cuerpo. No podía soportar ver al osesno sufrir más. A pesar del miedo que sentía, sabía que no podía quedarse sin hacer nada. No era una experta en rescates, pero había algo más fuerte que el miedo dentro de ella, algo que la impulsaba a actuar, su sentido de la compasión, su instinto de proteger a los más vulnerables. El osesno no podía valerse por sí mismo, y su madre, a pesar de su tamaño y fuerza, tampoco podía salvarlo. ¿Qué hago?, pensó Alice, mirando el peligroso acantilado. Sabía que descender sin equipo sería extremadamente peligroso, tanto para ella como para el osesno. Su mochila contenía suministros básicos, pero nada que le permitiera hacer un descenso seguro por esa pared de roca. Además, la distancia a su casa era considerable, y volver por ayuda habría significado perder un tiempo valioso que el osesno no tenía. Mientras observaba, una oleada de emociones la inundó: miedo, compasión, urgencia, pero sobre todo, una determinación férrea. Sabía que no podía abandonarlo. El tiempo se agotaba, y el pequeño oso estaba en una posición crítica. Cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Sin embargo, había una idea que comenzaba a formarse en su mente, una solución que, aunque arriesgada, era mejor que quedarse de brazos cruzados. El tiempo corría en contra de Alice, pero una chispa de esperanza brilló cuando recordó que en su mochila llevaba una cuerda de senderismo. No era el equipo más especializado, pero podría ser suficiente para intentar un rescate. Respirando profundamente, Alice sacó la cuerda y comenzó a preparar el nudo más seguro que conocía. A medida que sus manos temblaban levemente por la adrenalina, su mente se llenó de pensamientos sobre el riesgo. Sabía que tendría que escalar sin una red de seguridad, dependiendo únicamente de su fuerza y habilidad. Pero no había vuelta atrás. Antes de comenzar el descenso, Alice tomó su teléfono y envió un mensaje a sus padres, compartiendo su ubicación. Les explicó brevemente la situación, aunque no quería alarmarlos demasiado. Sabía que esto podría preocuparlos, pero también entendía que era importante que alguien supiera dónde estaba por si algo salía mal. Con la cuerda firmemente atada alrededor de su cintura, Alice miró hacia abajo. El acantilado era intimidante desde esa altura, y la idea de descender por él sin el equipo adecuado le produjo un nudo en el estómago. No podía permitirse cometer errores. Sabía que acercarse demasiado a la madre osa podría ponerla en peligro. Las osas con crías son extremadamente protectoras. Si la madre osa interpretaba su acercamiento como una amenaza, la situación podría volverse aún más peligrosa. Decidida, Alice comenzó su descenso. Al principio, el proceso era lento y meticuloso. Debía encontrar los puntos adecuados donde colocar sus manos y pies en la superficie rocosa, asegurándose de que cada movimiento fuera preciso. El sudor comenzó a correr por su frente mientras sus músculos se tensaban bajo el esfuerzo. Aunque no tenía una red de seguridad, su determinación era más fuerte que su miedo. El descenso no era solo físico, sino también mental. Mientras bajaba, se concentraba en mantener la calma, aunque su cuerpo empezaba a fatigarse. Las piernas le temblaban ligeramente, pero Alice se forzaba a mantener el equilibrio. En más de una ocasión, perdió el agarre de una mano, resbalando por unos centímetros antes de recuperarse con esfuerzo. El corazón le martillaba en el pecho, pero una y otra vez se repetía: «No te rindas».
Solo un poco más. Cada paso era una prueba de su resistencia. Las gotas de sudor caían de su rostro, resbalando por su cuello mientras sus dedos se aferraban con fuerza a las pequeñas grietas en la roca. Alice quería detenerse, tomar un respiro, pero sabía que cualquier pausa prolongada podría provocar una caída. Estaba en una situación crítica donde el más mínimo error podría costarle la vida, y el osesno no tenía tiempo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fue una eternidad mental, Alice alcanzó una pequeña cornisa horizontal en el acantilado. Esa sección le permitiría moverse lateralmente hacia donde el osesno estaba atrapado, pero el tramo era aún más peligroso. La cornisa apenas tenía espacio para un pie, y un mal paso podría enviarla al vacío. Mirando de reojo al osesno, vio que seguía llorando, pero ahora con menos fuerza, agotado por la situación. El pequeño animal gemía de dolor y miedo, y su madre, desde arriba, emitía rugidos cada vez más desesperados. El llanto del osesno era desgarrador, pero lo que empeoraba la situación era el estado de la madre. A medida que Alice se acercaba, la madre osa parecía volverse más agitada, moviéndose frenéticamente y derribando pequeñas piedras y tierra que caían peligrosamente cerca de Alice y el osesno. Alice se dio cuenta de que la madre estaba aún más asustada de lo que parecía. Cada sonido de arriba indicaba que la osa no sabía cómo proceder, estaba desesperada por llegar a su cachorro, pero no entendía que sus esfuerzos solo empeoraban la situación. Las piedras que caían desde lo alto amenazaban con desestabilizar a Alice y provocar una catástrofe. Cada segundo era crítico. La tensión aumentaba con cada paso que Alice daba hacia el osesno. El miedo de la madre se transmitía al cachorro, quien comenzaba a agitarse más. El osesno, a pesar de estar débil, parecía reconocer la presencia de Alice, y aunque estaba demasiado joven para entender sus intenciones, su instinto le decía que debía escapar. Los osos son criaturas salvajes, y la naturaleza del pequeño lo impulsaba a alejarse de Alice, aunque no tenía fuerzas para hacerlo. Alice se mantuvo lo más tranquila posible, consciente de que cualquier movimiento brusco podía asustar aún más al osesno o provocar que la madre osa intentara intervenir. Pero sabía que, por muy aterradora que fuera la situación, ella tenía que ser la calma en medio del caos. Susurrando suavemente para no asustar al osesno, Alice se acercó lentamente. Sabía que tenía solo una oportunidad para actuar, y cualquier error podría costarle la vida a los tres. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Alice llegó al pequeño oso. Estaba temblando, su cuerpo pequeño sacudido por sollozos y su pata herida doblada de una manera antinatural. Alice, con el corazón en un puño, evaluó rápidamente la situación. Sabía que no podía cargar al osesno directamente, ya que su peso y el terreno lo hacían muy arriesgado, pero tenía que sacarlo de ahí lo antes posible. Usando su cuerda, formó un arnés improvisado alrededor del cuerpo del osesno, asegurándose de no causar más daño a su pata herida. Todo el tiempo, sentía la mirada de la madre osa desde arriba, quien rugía cada vez más fuerte. La tensión era palpable. Alice trabajaba rápido pero con cuidado, sabiendo que cualquier retraso podría poner a todos en más peligro. Cuando finalmente logró asegurar al osesno, Alice se preparó para el ascenso. El osesno gimió débilmente mientras ella lo levantaba con cuidado, evitando los movimientos bruscos. Ahora venía la parte más difícil, regresar por el mismo camino, con el osesno herido a cuestas y la madre osa observando cada paso. Pero Alice, con su corazón lleno de determinación, estaba lista para enfrentar el desafío. Alice sentía un nudo en el estómago mientras evaluaba la situación. Le preocupaba que sus intentos por rescatar al osesno pudieran hacer que se deslizara fuera de la cornisa. Con cada movimiento que hacía, la incertidumbre aumentaba. Con sumo cuidado, se posicionó para asegurarse de que el pequeño oso no cayera mientras intentaba ganarse su confianza. Sabía que el comportamiento de su voz suave y tranquila podría llegar hasta él, y con un susurro delicado, comenzó a hablarle. «Está bien, pequeño.
Estoy aquí para ayudarte, decía, intentando que su tono fuera lo más reconfortante posible. Poco a poco, el osesno, sintiéndose menos amenazado, dejó de llorar. Alice pudo ver cómo el pequeño parecía encontrar consuelo en su presencia. Cuando la cuerda que había preparado se presionó contra su pecho, el osesno empujó su cabeza contra ella en un gesto de confianza. Ese acto de vulnerabilidad hizo que los ojos de Alice se llenaran de lágrimas. Había logrado crear un vínculo, aunque fuera breve, y eso solo intensificaba su determinación de llevar al osesno a un lugar seguro. Con manos temblorosas, ató la cuerda alrededor del pequeño, asegurándose de que estuviera lo más cómodo posible. Pero al moverlo, el osesno hizo un pequeño sonido de dolor, y Alice se dio cuenta de que el pelaje de sus patas estaba algo rasgado y su pata herida parecía inflamada. Con el corazón encogido, Alice entendió que la siguiente parte sería aún más difícil. No había forma de que pudiera volver a salir por la cornisa con facilidad. No solo alteraría su equilibrio, sino que, aunque el osesno era pequeño, su peso era significativo. Ella no podía arriesgarse a que ambos cayeran en ese momento crítico. Sin embargo, el peligro inminente también era palpable en la madre osa, quien continuaba emitiendo rugidos desesperados desde arriba, lo que complicaba aún más las cosas. Alice sabía que debía encontrar la manera de devolver al osesno a su madre antes de que la situación se volviera aún más tensa. Con determinación, ató la cuerda de tal manera que tanto el osesno como ella estaban conectados, creando una unión que esperaba que les ayudara en el rescate. Ella se tomó un momento para buscar soportes o puntos adecuados en los que pudiera apoyarse mientras intentaba elevar al osesno. Con cuidado, colgó suavemente al pequeño sobre el borde de la cornisa. Desde su punto de vista, el acantilado parecía aterrador, y Alice no podía evitar sentir que cada segundo contaba. La madre osa, cada vez más inquieta, rugía en un intento desesperado de llegar a su cría. Cuando el osesno se dio cuenta de que no se caía, pareció calmarse un poco. Alice respiró hondo, aliviada de que su plan estuviera funcionando. Con el corazón latiendo con fuerza, permitió que el osesno se hundiera suavemente hacia el suelo. Utilizó su propio peso para asegurar la cuerda, pero sentía que, aunque el osesno era pequeño, su carga era cada vez más pesada. El proceso parecía ir bien, pero de repente, todo cambió. Mientras Alice intentaba bajar al osesno, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Con un sobresalto, comprendió que las rocas estaban cediendo. Justo en ese instante, el osesno, emocionado por la perspectiva de estar cerca de su madre, se movió de forma imprevista. Alice supo que tenía que actuar rápidamente. Con un movimiento ágil y determinado, tiró de la cuerda hacia arriba, intentando estabilizar al osesno y evitar que se deslizara hacia el abismo. La madre osa, al ver el movimiento de su cría, rugió con fuerza, el sonido reverberando en el aire como un eco de la naturaleza misma. Alice sentía el peligro inminente, pero también la fuerza de su deseo de salvar al osesno. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de la situación. A medida que luchaba por mantener el equilibrio y el control, sintió que el peso del osesno se equilibraba con el peso de su determinación. Las lágrimas caían por su rostro, mezclándose con el sudor y la tierra. No podía fallar. Este era un momento que definiría no solo la vida del osesno, sino también su propia valentía. Con todas sus fuerzas, Alice se inclinó hacia adelante y, con un último esfuerzo, tiró de la cuerda, levantando al osesno hacia ella. La madre osa, al darse cuenta de que su cría estaba a salvo, dejó escapar un rugido que resonó en el valle. La conexión entre Alice y el osesno se hizo aún más fuerte en ese instante. La adrenalina fluyó por sus venas mientras se aferraba a la cuerda, asegurándose de que el pequeño estuviera lo más cerca posible de ella. Sabía que la parte más difícil estaba por venir, pero también entendía que estaba a un paso de lograrlo. Era cada vez más difícil mantener su posición, y el peligro parecía aumentar con cada segundo que pasaba. Alice podía sentir cómo la cuerda se aflojaba en sus manos,
y el peso de los sesnos se hacía cada vez más pesado sobre su espalda. Mirando al pequeño, su corazón se llenó de preocupación, sabía que no podía dejar que se cayera. La expresión asustada de los sesnos resonaba en su mente, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. Sin embargo, la situación era crítica. Con un profundo suspiro, dejó la cuerda a un lado, tomando un momento para recuperar el aliento. La brisa fría de la montaña acariciaba su rostro, pero no podía permitir que eso la distrajera. Con una determinación renovada, se preparó mentalmente para lo que vendría. Con un gran esfuerzo, se giró un poco, intentando encontrar un equilibrio entre su seguridad y la de los sesnos. Pero tan pronto como lo hizo, sintió que los latidos de su corazón se aceleraban, como si resonaran en sus oídos, creando un ritmo frenético que amenazaba con dominar su mente. El suelo debajo de ella ya no parecía tan sólido como antes, cada pequeño movimiento hacía que las rocas crujieran, amenazando con desmoronarse como un castillo de naipes. Alice sabía que el sesno no era muy pesado, pero hasta ahora había aguantado con su pata herida, y cada instante se sentía como una eternidad. La situación comenzaba a pasar factura. Con cada segundo que pasaba, el suelo parecía más inestable, y ella comprendió que no podía permitirse el lujo de dudar. Sería fatal saltar, un paso en falso podría costarle la vida a ambos, terminando con su carrera y dejando a los sesnos solo en el abismo, expuesto a los peligros del mundo salvaje. Tomó una decisión crucial, debía maniobrar con cuidado para encontrar un lugar más seguro. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, se hizo a un lado, aferrándose a las rocas con manos temblorosas, y comenzó a descender lentamente. Sus músculos ardían en protesta, y la carga en su espalda parecía increíblemente pesada, como si cada gramo de su esfuerzo estuviera destinado a colapsar bajo el peso de la presión. Sin embargo, estaba decidida a no rendirse. Visualizaba el rostro de los sesnos, esos ojos grandes y asustados, y eso le daba fuerzas. Mientras descendía, la tensión en el aire era palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. Cada movimiento era un cálculo meticuloso, se aseguraba de que su pie encontrara un agarre firme antes de avanzar. La roca resbaladiza le hacía temer que un error pudiera significar el final. Sin embargo, había un fuego dentro de ella, un impulso que la mantenía en marcha. Estaba luchando no solo por su vida, sino por la de los sesnos, por darle una oportunidad, por mostrarle que la bondad aún existía en el mundo. Cada gota de sudor que caía de su frente se convertía en un testimonio de su valentía. Finalmente, a pesar del miedo que pulsaba en sus venas, encontró un pequeño saliente, una repisa donde sus pies podían descansar. Aliviada, exhaló un suspiro profundo, pero no había tiempo para relajarse. Tenía que seguir adelante, con la misión de salvar a los sesnos aún en su mente. Cada movimiento que hacía estaba lleno de determinación, mientras la esperanza de un futuro seguro para ambos se iluminaba en su corazón. Habiendo encontrado un pequeño espacio entre las rocas, se quitó con cuidado la mochila de su espalda. Esto podría hacer la diferencia, pensó. Primero comprobó dónde estaba el sesno. Era más fácil sin esa carga, pero aún así, el peligro era inminente. Parecía que el suelo no se acercaba más, cada movimiento debía ser meticulosamente calculado. Con un pie, tocó una repisa sólida y se sintió aliviada al sentir que la tierra la sostenía. La confianza regresó a su corazón, pero aún quedaba mucho por hacer. Alice, una mujer increíblemente fuerte, dudaba que alguna vez se sintiera tan vulnerable como en ese momento, atrapada entre el instinto de supervivencia y el deseo de proteger a los sesnos. Mientras el sol continuaba su descenso sin piedad, ella se quedó allí, respirando con dificultad, dándose cuenta de que estaba agotada. Sabía que su tiempo era limitado. Se acercó, comenzando a arrastrarse hacia el sesno, quien parecía estar cada vez más cerca. Quería acariciarlo y abrazarlo, infundirle la seguridad que tanto necesitaba. Justo cuando pensó que podría alcanzar a los sesnos, este rodó hacia ella, pero de repente se congeló en su lugar.
Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar un ruido proveniente del bosque cercano. También escuchó el susurro de las hojas, y una sensación de pavor la invadió, completamente consciente de que el peligro acechaba en la penumbra del bosque. La atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo estuviera contenido, a la espera de lo que vendría. Con el instinto agudizado, Alice se dio cuenta de que, si no actuaba rápido, todo su esfuerzo podría desmoronarse. La madre osa, ahora más cerca, podría haber seguido su rastro, y cualquier movimiento brusco podría asustarla, llevándola a un ataque desesperado por proteger a su cría. La mente de Alice se llenó de imágenes de lo que podría suceder si se precipitaba en sus acciones, un encuentro desafortunado que podría poner en peligro no solo su vida, sino también la del pequeño osesno que había intentado salvar. Alice miró al osesno, buscando en sus ojos una chispa de confianza. Era momento de actuar. Se acercó con cautela, consciente de que cada gesto contaba, como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada respiración se sintiera como un eco en el silencio del bosque. La madre osa, sin duda, se había percatado de la presencia de Alice, y la tensión en el aire era palpable, como un cable tirante a punto de romperse. Ella debía demostrar que no representaba una amenaza, sino una aliada dispuesta a ayudar. «Es solo un momento más, pequeño», murmuró con suavidad, su voz casi un susurro, esperando que el osesno sintiera su determinación y su deseo de protegerlo. La conexión entre ellos era intensa, un vínculo que trascendía las palabras. Se preparó para lo que vendría, su corazón latiendo con fuerza mientras la madre osa vigilaba desde la distancia, sus ojos oscuros como la noche, llenos de un instinto maternal feroz. La última vez que Alice miró hacia arriba, se encontró con la figura majestuosa de la madre osa emergiendo del bosque, su presencia imponente contrastando con la fragilidad del momento. Una mezcla de temor y esperanza la invadió. ¿Era esta buena acción el fin de su aventura o el inicio de algo extraordinario? Sin embargo, el osesno, sin dudar, corrió hacia su madre y rodó por el suelo, alegremente reunido en un espectáculo conmovedor que desarmó el corazón de Alice. No pudo evitar sonreír ante la escena, el vínculo entre madre e hijo era palpable, una imagen de amor y protección que iluminaba el bosque sombrío. Aunque intentó sentarse, el osesno parecía más interesado en jugar. La energía del pequeño era contagiosa, y por un momento, Alice se olvidó del peligro que había enfrentado. Sus risas llenaron el aire, y la dulzura de ese instante hizo que la tensión se disolviera, aunque brevemente. Sin embargo, al observar al osesno acercarse a ella con un brillo juguetón en sus ojos, un ligero temor se instaló en su corazón. No podía imaginar lo que pasaría después. La madre osa, aún alerta, buscaba cualquier señal de amenaza que pudiera comprometer la seguridad de su cría. Alice no comprendía completamente las intenciones del animal, pero su instinto le decía que debía ser cautelosa. La osa, al ver que su pequeño se acercaba a la extraña figura de Alice, se mostró sorprendida, sus músculos tensándose como un arco. Sin embargo, en lugar de atacar, dio un paso atrás, alejándose con su cachorro, llevando consigo la mochila de Alice, que había dejado caer justo al lado de ella en la confusión. Alice la miró marchar, una mezcla de asombro y alivio llenando su pecho. Había logrado lo que parecía imposible, había mantenido a salvo al osesno y ganado la confianza, al menos temporalmente, de la madre osa. «Espera», que exclamó Alice, sin poder creer lo que acababa de suceder. Sus palabras flotaron en el aire mientras el pequeño osesno, ahora a una distancia segura, parecía tranquilo y curioso, sus ojos brillando como estrellas en la penumbra del bosque. El instante se sintió etéreo, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Agradecida de estar a salvo, Alice tomó un profundo respiro, llenando sus pulmones con el aire fresco y fragante del bosque. Se dejó caer suavemente sobre la hierba, sintiendo como la naturaleza la envolvía como un abrazo cálido. El lugar ahora se sentía como un santuario, los árboles murmullaban suavemente con el viento, y el canto melodioso de los pájaros resonaba a su alrededor, creando una sinfonía de tranquilidad que aliviaba su alma.
Mientras Alice bebía grandes sorbos de agua de su cantimplora, sintió el líquido refrescante deslizándose por su garganta, reponiendo las energías que había agotado. Entonces, se dio cuenta de que el osesno estaba cerca, observándola con esos ojos brillantes y llenos de vida, que reflejaban una mezcla de curiosidad y asombro. Era un momento mágico, una conexión especial entre dos seres que habían enfrentado el peligro, y en el que ambos se encontraban en un espacio seguro, lejos de las amenazas que habían acechado. La tranquilidad se apoderó del ambiente, el suave murmullo de la brisa en las hojas y el canto de las aves crearon una atmósfera de paz que parecía sacralizar el instante. Alice sintió como el estrés y la tensión se desvanecían, dejando solo una profunda gratitud por haber llegado hasta aquí. Miró al osesno, quien parecía disfrutar de su compañía, su pequeño cuerpo erguido con curiosidad mientras se aventuraba a acercarse un poco más. Alice sonrió, sintiendo que había una especie de entendimiento entre ellos, como si el osesno agradeciera de alguna manera su valentía y compasión, asegurándole que todo estaba bien. Fue una experiencia increíble, ver al osesno relajarse y disfrutar de la compañía de su nueva amiga. Con cada minuto que pasaba, Alice sentía que su corazón se llenaba de ternura. Observó cómo el pequeño jugueteaba con un pedazo de hierba, mordisqueándolo con curiosidad, y ella no pudo evitar reír suavemente. En ese instante, todo el caos y el peligro parecían lejanos, era solo ella, el osesno y la naturaleza en su forma más pura. Pero la calma no podía durar para siempre. Justo cuando comenzó a pensar en sus padres, quienes la habían llamado desde la distancia, el osesno se levantó de repente, como si supiera que su madre lo estaba buscando. Alice se sintió un poco inquieta, el pequeño parecía entender que su tiempo juntos estaba llegando a su fin. La realidad de la situación la golpeó con fuerza, el mundo natural tenía sus propias reglas, y ella debía respetarlas. Alice comprendió que era hora de decir adiós. Con un nudo en el corazón, observó cómo el osesno se acercaba al borde del bosque, mirando hacia la espesura como si su madre estuviera a punto de aparecer. Las emociones burbujearon dentro de ella, y una mezcla de tristeza y gratitud la inundó. Se agachó, dispuesta a dejar que el pequeño sintiera su amor por última vez. Con una mano temblorosa, rodeó al osesno en un abrazo tierno y sincero, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo contra su pecho. Era un gesto lleno de promesas y recuerdos que nunca olvidaría, un momento que atesoraría en su corazón para siempre. Alice respiró hondo, capturando el aroma fresco del bosque, deseando que ese instante se quedara grabado en su memoria. Mientras abrazaba al osesno, pudo sentir su pequeño corazón latiendo contra su pecho, un ritmo suave y reconfortante que le recordaba la fragilidad y la belleza de la vida. «Siempre estaré aquí para ti, pequeño», susurró con voz temblorosa, como si las palabras pudieran cruzar el espacio entre ellas y llegar a la madre osa que estaba esperando en la distancia. Finalmente, dejó que el osesno se alejara, observándolo dar pequeños saltos hacia el borde del bosque. Era un adiós lleno de amor, un acto que sellaba su conexión, un vínculo que, a pesar de la distancia, perduraría en sus corazones. Con un último vistazo, el osesno giró la cabeza, como si entendiera la magnitud de ese momento. Fue un instante de profunda conexión, y Alice sintió que una parte de ella siempre estaría con el pequeño. Con el corazón apesadumbrado pero lleno de esperanza, se levantó lentamente y se giró para regresar a su propio mundo, llevándose consigo el recuerdo de la valiente aventura que habían compartido. Mientras se alejaba, sintió una paz interior renovada, como si la experiencia la hubiera transformado de alguna manera. A pesar de la tristeza de la despedida, sabía que había hecho algo significativo. Cuando sus padres la llamaron de nuevo, su voz sonó más fuerte y clara. Con una sonrisa en el rostro y la memoria del osesno aún viva en su mente, se dirigió hacia ellos, lista para contar la historia de un día que nunca olvidaría. Entonces, la madre osa llamó a su cachorro, emitiendo un sonido profundo y resonante que llenó el aire del bosque. El osesno, ahora revitalizado y lleno de energía, giró hacia su madre y corrió hacia ella, dejando atrás un rastro de alegría y movimiento. Alice los vio desaparecer entre los árboles,
sintiendo una mezcla de alegría y tristeza que le llenaba el corazón. Creo que alguien creerá en este increíble encuentro, pensó, aunque sabía que, a su alrededor, la gente podría dudar de su historia. ¿Quién podría imaginar la conexión que había experimentado, la intensidad del momento que compartieron? Sin embargo, lo más importante era que ella permaneció ilesa. Aquel día, había enfrentado sus miedos y había actuado con valentía. El mensaje que llevaba consigo era un recuerdo imborrable de su compasión, una señal de que había hecho lo correcto al ayudar a los Cesno. Mientras sus pies se movían a lo largo del sendero, su mente se llenaba de reflexiones sobre lo que había vivido. La experiencia no solo había transformado su percepción del mundo natural, sino que también había reafirmado su deseo de proteger a todas las criaturas que comparten nuestro planeta. Cuando su padre volvió a buscarla, su rostro se iluminó con una sonrisa de orgullo, un gesto que le hizo sentir aún más fuerte. «Me alegra verte bien, Alice», dijo, y su voz estaba impregnada de ternura y admiración. Él había presenciado el crecimiento de su hija a lo largo de los años, pero aquel día había sido especial. Era un recordatorio de que Alice era capaz de grandes cosas, de demostrar coraje en situaciones desafiantes. Mientras Alice salía del bosque, el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies la anclaba a la realidad. Recordó la experiencia como un testimonio de su coraje y su conexión con el mundo salvaje. La emoción aún palpitaba en su pecho, sabía que esa vivencia la acompañaría para siempre, un capítulo que nunca olvidaría. Cada vez que regresaba a esos cerros, sentía un sentimiento especial, como si el Cesno le enviara un agradecimiento silencioso desde la distancia, recordándole su valentía y la bondad que había mostrado en un momento de necesidad. «Gracias por mirar», dijo Alice, sonriendo al recordar la magia de aquel día, su voz suave y sincera. Se dio cuenta de que había hecho una diferencia, no solo en la vida de los Cesno, sino en la suya propia. Las lecciones aprendidas eran profundas y resonantes, recordándole que el amor y la compasión son fuerzas poderosas que pueden cambiar el curso de las vidas. Y así concluye la emocionante aventura de Alice y el Cesno. Esta historia nos recuerda la importancia de la valentía y la compasión, no solo hacia los animales, sino hacia todos los seres vivos que comparten nuestro planeta. En un mundo a menudo agitado y desconectado, es esencial recordar que cada pequeño acto de bondad puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien más. Cada acción cuenta, y cada decisión de ayudar puede contribuir a un mundo más amable y comprensivo. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más historias inspiradoras como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Queremos seguir compartiendo relatos que toquen tu corazón y que nos recuerden lo importante que es ser valientes y compasivos. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué te pareció, tu opinión es muy valiosa para nosotros. Recuerda, siempre hay espacio para un poco más de amor y valentía en el mundo. A veces, en medio de la rutina diaria, es fácil olvidar el impacto que podemos tener en los demás. Pero con cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada ayuda, podemos contribuir a un cambio significativo. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima, y que cada día esté lleno de nuevas aventuras y oportunidades para hacer el bien.